Mi hijo canceló el cheque de $17,000 para mi tratamiento de cataratas. En su lugar, pagó una cena de cumpleaños de $162,000 para sus suegros. 3 años después, recibí una herencia inesperada de 80 millones. Él apareció en mi casa con su esposa, queriendo vivir en mi nueva mansión, pero cuando cerré la puerta, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Teresa y tengo 64 años. Durante las últimas 3 décadas, creí que había criado a un buen hombre. Eduardo, mi único hijo, siempre había sido atento, responsable, o al menos eso pensaba hasta esa mañana de martes, cuando todo cambió para siempre. La vista se me había deteriorado tanto que ya no podía leer las etiquetas del supermercado. Las cataratas habían avanzado más rápido de lo esperado, y el médico fue claro: necesitaba cirugía inmediatamente o correría el riesgo de quedar completamente ciega. $17,000. Una suma considerable para mi pensión, pero Eduardo había insistido en ayudarme. «No te preocupes, mamá», me había dicho mientras firmaba el cheque el mes anterior. «Tu salud es lo más importante. Daphne y yo nos encargaremos de todo». Daphne, su esposa desde hace 5 años, había asentido con una sonrisa que ahora reconozco como falsa. En ese momento me sentí tan aliviada. Después de años viviendo con una pensión ajustada, finalmente mi hijo estaba ahí para mí cuando más lo necesitaba. El día de la cirugía llegué temprano al hospital, nerviosa pero esperanzada. La recepcionista revisó mi expediente 2 veces antes de mirarme con una expresión extraña. «Señora Morales, hay un problema con su pago». Se me cayó el alma a los pies. «¿Qué tipo de problema?» «El cheque fue cancelado ayer por la tarde». Las palabras se sintieron como una bofetada. Mis manos temblaron mientras sostenía mi bolso. «Debe ser un error. Mi hijo Eduardo lo firmó personalmente». La recepcionista tecleó en su computadora, frunciendo el ceño. «No, señora. La cancelación fue solicitada por el mismo titular de la cuenta. Lo siento mucho». Me quedé ahí parada sintiéndome como una tonta. Los otros pacientes me miraban con lástima mientras yo intentaba procesar lo que había sucedido. Eduardo había cancelado mi cirugía. Mi propio hijo había decidido que mi vista no valía $17,000. Conduje a casa con los ojos llenos de lágrimas, lo cual era peligroso considerando mi condición. Cada semáforo se veía borroso, cada señal era un obstáculo. Para cuando llegué a mi pequeña casa, ya había tomado una decisión. Le daría la oportunidad de explicarse. Lo llamé inmediatamente. Su teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Mamá, estoy ocupado. ¿Qué pasa?» «Eduardo, fui al hospital esta mañana y me dijeron que cancelaste el cheque». Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá, necesito que me entiendas. Surgió algo más importante». ¿Más importante que mi vista? Los papás de Daphne están celebrando su 40º aniversario de bodas este fin de semana. Es una ocasión muy especial y necesitábamos ese dinero para el banquete. Me senté pesadamente en mi sillón favorito, el que había comprado cuando Eduardo se casó y se mudó. ¿Un banquete? No es solo un banquete, mamá. Es en el club náutico. Vendrán todos sus socios de negocios. Es importante para el futuro de Daphne y mío, las conexiones que podemos hacer ahí. Eduardo, yo me estoy quedando ciega. Y lo siento mucho, pero tu cirugía puede esperar unos meses más. Esta oportunidad con los papás de Daphne no. Cerré los ojos, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Cuánto costó el banquete? Otro silencio incómodo. Eduardo, te pregunté cuánto costó. $162,000, murmuró finalmente. La cifra me golpeó como un martillo. $162,000 para una fiesta, mientras que 17,000 para salvar mi vista era demasiado para él. Mamá, sé que suena como mucho dinero, pero piénsalo como una inversión. El papá de Daphne conoce gente muy influyente. Esto podría abrir puertas para nosotros. ¿Nosotros?, pregunté con voz quebrada. Eduardo, yo ni siquiera fui invitada a esa fiesta. Bueno, es que
Ya sabes cómo es Daphne con esas cosas. Sus papás son muy selectivos con las invitaciones. En ese momento entendí todo. No era que no hubiera dinero, era que yo no era una prioridad. Mi hijo había elegido impresionar a los suegros ricos en lugar de salvar la vista de su madre. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, estoy aquí», susurré. «Mira, en unos meses podemos revisar lo de tu cirugía. Tal vez para entonces tengamos mejor situación económica gracias a los contactos que hagamos en la fiesta». No dije nada más. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad creciente de mi sala, mientras las cataratas hacían que todo se viera borroso y distante. Pero la verdad nunca había estado más clara. Para mi hijo, yo valía menos que una noche de ostentación con extraños. Después de colgar el teléfono esa tarde, esperé. Parte de mí creía que Eduardo recapacitaría, que llamaría para disculparse y encontrar una solución. Esperé toda la noche. El teléfono nunca sonó. Al día siguiente, decidí llamarlo nuevamente. Esta vez fue Daphne quien contestó. «Teresa, Eduardo me contó sobre su conversación de ayer. Su voz sonaba fría, calculada. Francamente, creo que está siendo muy dramática con todo esto». «Dramática», repetí lentamente. «Daphne, me estoy quedando ciega». «Sí, y eso es muy triste. Pero también tiene que entender que Eduardo y yo tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos estar rescatándola cada vez que tenga un problema médico». Sus palabras me cortaron como cuchillos. ¿Rescatándome? Era la primera vez que les había pedido ayuda económica en los 5 años que llevaban casados. «Además», continuó Daphne, «mi mamá me dio un muy buen consejo. Dijo que las personas mayores tienden a exagerar sus problemas de salud para llamar la atención. Tal vez debería buscar una segunda opinión antes de gastarse tanto dinero». Me quedé sin palabras. Esta mujer estaba sugiriendo que yo estaba fingiendo mi pérdida de visión para manipular a mi hijo. «¿Puedo hablar con Eduardo, por favor?» Está en una reunión muy importante con potenciales inversionistas que conoció en el aniversario de mis papás. ¿Ve? Ya le está dando frutos la inversión que hicimos. Inversión. Así llamaba al dinero que era mío. Dígale que llamé. Por supuesto. Y Teresa, espero que pueda entender que Eduardo necesita enfocarse en su futuro ahora. No puede estar preocupándose constantemente por el pasado. El pasado. Así me había llamado. Colgué sin decir adiós. Esa tarde tomé la decisión más difícil de mi vida. Caminé hasta mi joyero y saqué los aretes de diamantes que mi difunto esposo me había regalado para nuestro 25º aniversario. También el anillo de compromiso que había pertenecido a su abuela. Piezas que había planeado dejarle a Eduardo algún día. En la casa de empeños, el hombre detrás del mostrador los evaluó cuidadosamente. «Le puedo ofrecer $12,000 por todo», dijo finalmente. No era suficiente para la cirugía completa, pero era un comienzo. «Acepto». Con ese dinero y mis ahorros de emergencia, logré reunir los fondos necesarios. Programé la cirugía para la siguiente semana. Esta vez no le dije nada a Eduardo. La mañana de la operación, me senté en la sala de espera completamente sola. Veía a otros pacientes acompañados por sus familias, sosteniendo sus manos, ofreciendo palabras de aliento. Yo tenía solo un libro que ya no podía leer y el sonido de mi propia respiración nerviosa. La cirugía salió bien. El médico me aseguró que recuperaría la vista completamente en unas semanas. Pero durante mi recuperación en casa, con los ojos vendados, la soledad se sintió más pesada que nunca. Eduardo no llamó para preguntar cómo estaba. Daphne tampoco. Fue mi vecina, la señora García, quien me trajo comida y me ayudó con las tareas básicas durante esos días. Una mujer que apenas conocía mostró más compasión por mí que mi propio hijo. Cuando finalmente pude quitarme las vendas y ver claramente por primera vez en meses, lo primero que noté fue lo vacía que se veía mi casa. Sin las joyas familiares, sin las llamadas diarias que solía hacer a Eduardo, sin la ilusión de que tenía una familia que me cuidaba. 2 semanas después de la cirugía, Eduardo finalmente apareció en mi puerta. No había llamado antes, simplemente llegó como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿te ves bien?», dijo al entrar, sin mencionar mis ojos o preguntarme sobre la operación. «Gracias».
Daphne y yo hemos estado muy ocupados. Los contactos que hicimos en el aniversario de sus papás nos han abierto muchas puertas. De hecho, tal vez pronto podamos mudarnos a una casa más grande. Se sentó en mi sofá como si fuera su casa, mirando alrededor con una expresión extraña. ¿Qué pasó con los aretes de papá? No los veo en tu joyero. Mi corazón se aceleró. Por supuesto que había notado. Esas piezas valían mucho más que los $12,000 que recibí por ellas. Los vendí para pagar mi cirugía. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Los vendiste? Mamá, esas eran joyas familiares. Estaban destinadas a permanecer en la familia. Necesitaba el dinero para no quedarme ciega, respondí tranquilamente. Podrías haberme dicho. Tal vez hubiéramos encontrado otra solución. Te dije, Eduardo. Y tu solución fue cancelar mi cheque para pagar una fiesta de $162,000 para gente que ni siquiera me conoce. Se quedó callado por un momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No había arrepentimiento, había irritación. Mamá, necesito que entiendas algo. Daphne y yo estamos construyendo nuestro futuro. A veces eso requiere sacrificios de todos. ¿Sacrificios de todos? Eduardo, yo fui la única que sacrifiqué algo. Se levantó del sofá, claramente molesto. ¿Sabes qué? Olvidemos todo esto. Lo hecho está. Pero la próxima vez que necesites algo así, avísame con más tiempo. Tal vez podamos planificar mejor. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y mamá, Daphne quiere que sepas que estás invitada a la cena de Navidad en nuestra casa. Sus papás van a estar ahí también. Después de que se fue, me senté en mi sillón y miré alrededor de mi sala con mis ojos recién curados. Todo se veía más claro ahora, no solo físicamente. Mi hijo no había venido a disculparse o a preguntarme cómo estaba. Había venido a asegurarse de que yo entendiera mi lugar en su nueva vida, en el último lugar de sus prioridades. La Navidad de ese año fue exactamente lo que esperaba. Llegué a la casa de Eduardo y Daphne con un pequeño regalo para cada uno, como había hecho durante años. La casa se veía diferente, más lujosa, con muebles nuevos que claramente habían costado una fortuna. Los padres de Daphne, Margaret y Robert, me saludaron con la cortesía fría que reservan para los parientes pobres. «Teresa, qué bueno verte», dijo Margaret con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eduardo nos contó sobre tu pequeño problema de salud. Qué alivio que hayas podido resolverlo por tu cuenta. Pequeño problema de salud. Así habían reducido mi cirugía de cataratas». Me senté en la mesa, notando que mi lugar estaba al final, mientras que los padres de Daphne ocupaban los asientos de honor junto a Eduardo y Daphne. Durante la cena, la conversación giró en torno a los planes de expansión del negocio de Eduardo, las vacaciones que había tomado la familia de Daphne en Europa y los nuevos contactos sociales que habían adquirido. Yo era invisible, una sombra en su mesa elegante. «¿Cómo está tu vista ahora, abuela Teresa?», preguntó Robert de repente, usando el título que me hacía sentir como una reliquia familiar. «Muy bien, gracias. La cirugía fue un éxito». «Qué bueno. Daphne nos contó que tuviste que vender algunas cositas para pagarla. Muy práctico de tu parte». Cositas. Los aretes de diamantes de mi difunto esposo y el anillo familiar eran cositas para esta gente. Eduardo cambió rápidamente de tema, claramente incómodo. Después de la cena, mientras todos tomaban café en la sala, me excusé para ir al baño. Al pasar por la cocina, escuché a Daphne hablando con su madre en voz baja. «Mamá, no sé qué hacer con Teresa. Eduardo se siente obligado a invitarla a todo, pero francamente es muy incómodo. No encaja con nuestro círculo social». «Querida, es su madre. Tiene ciertas responsabilidades, pero eso no significa que tengas que incluirla en todo. Tal vez podrían empezar a espaciar las invitaciones». Mi corazón se hundió. No solo era una carga para mi hijo, sino que también era un estorbo para su nueva vida social. Esa noche manejé a casa en silencio, prometiéndome que sería la última vez que me expondría a esa humillación. Los meses siguientes, Eduardo cumplió exactamente con lo que había sugerido su suegra. Las invitaciones se espaciaron. Ya no me llamaba los domingos como antes.
Las visitas se redujeron a ocasiones obligatorias, mi cumpleaños, el suyo y tal vez algún día festivo importante. Pero yo también cambié. Por primera vez en mi vida adulta, empecé a vivir para mí misma. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad que, como yo, habían descubierto que la vida podía ser plena sin depender de la aprobación de sus hijos. Carmen, una viuda de 67 años, se convirtió en mi mejor amiga. Habíamos pasado por experiencias similares con hijos ingratos. Nos reuníamos todos los miércoles para tomar café y pintar, y los sábados íbamos al mercado de agricultores juntas. Teresa, me dijo un día mientras pintábamos un paisaje, ¿no te parece extraño que nos hayamos pasado décadas viviendo para otros y recién ahora estamos aprendiendo a vivir para nosotras mismas? Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía en paz. Mi pequeña casa se había convertido en mi refugio. Había llenado las paredes con mis pinturas, plantas que cuidaba con dedicación y libros que podía leer gracias a mi vista recuperada. Eduardo aparecía de vez en cuando, siempre con alguna agenda oculta. A veces necesitaba que le cuidara la casa mientras viajaban. Otras veces quería que guardara cajas de sus pertenencias, porque su nueva casa no tenía suficiente espacio de almacenamiento. Yo siempre decía que sí, pero ya no con la esperanza de recuperar su amor. Lo hacía porque era más fácil que enfrentar un conflicto. Un día, durante su cumpleaños número 38, llegó a mi casa con Daphne para una visita de cortesía. Habían estado en el country club celebrando con sus amigos toda la tarde y claramente era una parada obligatoria antes de seguir con su celebración real. «Mamá, gracias por el cheque de cumpleaños», me dijo sin mucho entusiasmo. Le había dado $200, una cantidad considerable para mi presupuesto, pero insignificante para su nuevo estilo de vida. Daphne miraba mis pinturas en las paredes con una expresión de desconcierto. «Teresa, no sabía que pintabas. Son interesantes». «Es mi nuevo pasatiempo», expliqué, sintiendo orgullo genuino por primera vez en mucho tiempo. «Qué lindo», dijo con el mismo tono que usaría para hablar con un niño pequeño. «Eduardo, tenemos que irnos. Los Morrison nos esperan en el Yacht Club a las 8». Los Morrison. Otro nombre que había escuchado varias veces en sus conversaciones, gente importante de su nuevo círculo social. Gente que nunca conocería. «Claro, mamá, nos vamos. Gracias por esto». Eduardo señaló vagamente hacia la pequeña reunión que había preparado. Un pastel casero y decoraciones sencillas. Después de que se fueron, me quedé limpiando los platos prácticamente intactos. Habían comido lo suficiente para ser educados, nada más. Esa noche, mientras lavaba la vajilla, me di cuenta de algo importante. Ya no me dolía tanto su indiferencia. Los 3 años de distancia me habían enseñado a encontrar mi propio valor. Tenía amigas que me apreciaban genuinamente, actividades que me llenaban de satisfacción y una rutina que me daba propósito. Carmen tenía razón. Había vivido 61 años tratando de ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la persona perfecta para otros. Finalmente estaba aprendiendo a ser Teresa. Pero justo cuando había encontrado mi equilibrio, cuando había construido una vida independiente y satisfactoria, el destino tenía otros planes. Una carta llegó a mi buzón una mañana de abril que cambiaría todo nuevamente. La carta era de un abogado en Boston. Mi tía Esperanza, la hermana mayor de mi madre, quien se había mudado a Massachusetts décadas atrás y con quien había perdido el contacto, había fallecido. Y me había dejado una herencia que jamás podría haber imaginado. La llamada del abogado llegó un martes por la mañana, 3 días después de recibir la carta. Yo estaba regando mis plantas cuando el teléfono sonó. «Señora Morales, soy James Patterson, del bufete Patterson y Associates en Boston. ¿Recibió nuestra correspondencia sobre el testamento de su tía Esperanza Vázquez?» «Sí, la recibí», respondí, todavía procesando la información. No había hablado con mi tía en más de 20 años. No sabía que había fallecido. Entiendo. Su tía fue muy reservada en sus últimos años. Según nuestros registros, usted es su única sobrina viva y la única beneficiaria de su testamento. El corazón se me aceleró. ¿Beneficiaria de qué exactamente?
Señora Morales, su tía era una mujer muy próspera. Había invertido sabiamente durante décadas y poseía varias propiedades. La herencia total asciende a 80 millones de dólares. El teléfono se me resbaló de las manos. 80 millones de dólares. La cifra era tan absurda que pensé que había escuchado mal. Perdón, ¿puede repetir esa cantidad? 80 millones de dólares, señora Morales. Esto incluye propiedades inmobiliarias, acciones, bonos y cuentas bancarias. Necesitamos que venga a Boston para finalizar los papeles, pero puedo adelantarle que todo está en orden. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito, temblando. 80 millones de dólares. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. De repente, la mujer que había tenido que vender sus joyas familiares para pagar una cirugía de $17,000 se había convertido en millonaria. Durante 3 días no le dije a nadie, ni siquiera a Carmen. Necesitaba procesar la realidad de la situación. Viajé a Boston, firmé los papeles y me reuní con asesores financieros que me explicaron la magnitud de lo que había heredado. La tía Esperanza había sido increíblemente astuta. Había comprado propiedades en Boston cuando eran baratas. Había invertido en tecnología desde los años 80 y había vivido modestamente mientras acumulaba una fortuna impresionante. Y me lo había dejado todo a mí, la sobrina con quien apenas había mantenido contacto. Cuando regresé a casa, tomé una decisión. Mantendría la herencia en secreto el mayor tiempo posible. Quería ver cómo reaccionaría la gente cuando supiera, especialmente Eduardo. Pero los secretos de esa magnitud son difíciles de mantener. Una semana después de mi regreso de Boston, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Teresa Morales? La voz era desconocida, formal. Sí, soy yo. Soy Patricia Hernández del periódico Boston Globe. Estamos preparando un artículo sobre el testamento de Esperanza Vázquez. ¿Podría hacer algunos comentarios sobre su herencia? Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo supieron de mí? Los registros de testamentos son públicos, señora Morales. Es una historia interesante. Una mujer de clase trabajadora hereda 80 millones de dólares de una tía casi desconocida. ¿Le gustaría compartir su perspectiva? No, gracias. Colgué inmediatamente, pero era demasiado tarde. Para el mediodía del viernes, la historia estaba en Internet. Para el sábado, había aparecido en los periódicos locales. Y para el domingo, todo el mundo lo sabía. El primer llamado vino de Eduardo a las 7 de la mañana del lunes. Mamá, ¿es verdad lo que están diciendo en las noticias? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Mamá, por favor. ¿Heredaste 80 millones de dólares? Suspiré. Sí, es verdad. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente. Más suave, más interesada. Mamá, esto es increíble. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque sabía exactamente cómo reaccionarías. ¿Qué quieres decir con eso? Soy tu hijo. Tengo derecho a saber sobre algo tan importante. Ahí estaba. Después de 3 años de tratarme como una carga, de repente tenía derechos sobre mi vida. Eduardo, acabo de enterarme yo misma. Todavía estoy procesando todo. Por supuesto, por supuesto. Mira, ¿por qué no vienen Daphne y yo a verte esta tarde? Podemos ayudarte a pensar en qué hacer con todo ese dinero. Es mucha responsabilidad para manejarlo sola. La diferencia en su tono era asombrosa. El mismo hombre que había cancelado mi cirugía ahora estaba preocupado por mi capacidad para manejar dinero. No es necesario, Eduardo. Tengo asesores financieros. ¿Asesores? Mamá, la familia debe manejar estas cosas en familia. No confíes en extraños con tanto dinero. Familia, la palabra que había estado ausente de nuestras conversaciones durante años. Está bien, dije finalmente. Vengan esta tarde. Después de colgar, me preparé mentalmente para lo que sabía que venía. Eduardo y Daphne no venían a felicitarme o a asegurarse de que estuviera bien. Venían a reclamar su parte de una fortuna que nunca habían ayudado a crear. A las 2 de la tarde en punto llegaron. Eduardo traía flores, algo que no había hecho en años.
Daphne llevaba una sonrisa que no había visto desde los primeros días de su matrimonio. «Mamá, estamos tan emocionados por ti», dijo Eduardo mientras me abrazaba más fuerte de lo usual. «Esta herencia es una bendición para toda la familia. Para toda la familia. Interesante como de repente yo era parte de la familia nuevamente». Daphne me besó en ambas mejillas, algo completamente fuera de carácter para ella. «Teresa, no puedo creer que hayas estado guardando este secreto. Debiste estar tan abrumada». Se sentaron en mi sala, pero algo había cambiado en su comportamiento. Me miraban de manera diferente, hablaban conmigo de manera diferente. Era como si de repente hubiera ganado respeto e importancia. «Mamá», dijo Eduardo, inclinándose hacia adelante con expresión seria, «hemos estado pensando. Esta casa es muy pequeña para alguien con tu nueva posición económica. Deberías considerar mudarte a algo más apropiado». ¿Apropiado? Bueno, sí, una mansión. Tal vez algo en el lado norte de la ciudad donde viven todas las familias prósperas. Daphne asintió entusiastamente. «Oh, sí. Teresa, podrías tener una casa hermosa con jardines, tal vez una piscina, y estaríamos tan felices de ayudarte a administrar todo». ¿Administrar? Eduardo carraspeó. «Mamá, $80 millones es una cantidad enorme. Necesitas gente en quien confíes para ayudarte a tomar las decisiones correctas. Daphne y yo podríamos mudarnos contigo para asegurarnos de que todo esté bien manejado». Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. No venían a felicitarme o a asegurarse de mi bienestar. Venían con las maletas listas para mudarse a la mansión que asumían que iba a comprar para ellos. Los siguientes días fueron un desfile constante de atención falsa. Eduardo me llamaba 3 veces al día para ver cómo estaba. Daphne aparecía con pasteles caseros, algo que jamás había hecho en los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Incluso los padres de Daphne, Margaret y Robert, me enviaron flores con una nota que decía: «Felicitaciones por tu buena fortuna. Esperamos verte pronto». Era nauseabundo ver cómo el dinero había transformado instantáneamente sus actitudes hacia mí. La misma gente que me había tratado como un estorbo durante años, ahora me llamaba querida Teresa y hablaba de lo importante que era la familia. El miércoles por la tarde, Eduardo llegó a mi casa con un portafolio lleno de documentos. «Mamá, he estado investigando propiedades para ti. Mira esto». Desplegó fotografías de mansiones lujosas. «Esta está en Maple Heights, el mejor vecindario de la ciudad. Tiene 6 habitaciones, 4 baños, piscina y un jardín espectacular. Costará alrededor de $3,5 millones, pero con tu nueva situación económica es perfecto». Miré las fotografías sin mucho interés. «Es muy grande, Eduardo. ¿Para qué necesito 6 habitaciones? Bueno, Daphne y yo necesitaríamos nuestro propio espacio cuando nos mudemos contigo. Y tal vez en el futuro tengamos nietos, así que el espacio extra sería útil». Nietos. Eduardo y Daphne llevaban 5 años casados y nunca habían mencionado tener hijos. Ahora, de repente, estaban planeando una familia numerosa que requería una mansión. ¿Ya decidieron que se van a mudar conmigo? Eduardo se rió como si hubiera hecho una pregunta tonta. «Por supuesto, mamá. No puedes manejar tanto dinero sola. Además, sería muy solitario para ti vivir en una casa tan grande sin familia. He vivido sola durante años y no me he sentido solitaria. Pero eso era diferente. Ahora tienes responsabilidades. Gente va a intentar aprovecharse de ti. Necesitas protección». La ironía era deliciosa. La misma persona que había cancelado mi cirugía para financiar una fiesta, ahora se preocupaba por protegerme de la gente que quisiera aprovecharse de mí. «Eduardo, necesito tiempo para pensar en todo esto». Su expresión cambió ligeramente. «¿Tiempo para pensar? Mamá, no hay mucho que pensar. Es obvio que necesitas mudarte a un lugar mejor, y es obvio que necesitas ayuda para manejar tu dinero. Nada es obvio para mí en este momento». Se quedó callado por un momento, tamborileando sus dedos sobre la mesa. «Mamá, espero que no estés considerando hacer algo imprudente con la herencia». «¿Cómo qué? ¿Cómo?» «Bueno,
como dársela a extraños o a organizaciones benéficas en lugar de cuidar a tu propia familia. Ahí estaba la verdad. Tenía miedo de que yo decidiera hacer algo con mi dinero que no lo beneficiara directamente. Eduardo, es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con él. Su mandíbula se tensó. Técnicamente sí, pero moralmente tienes obligaciones familiares. ¿Obligaciones familiares? Me levanté de mi silla, sintiendo que la paciencia se me agotaba. ¿Me estás hablando de obligaciones familiares? Mamá, yo siempre he estado aquí para ti. ¿Estar aquí para mí? Eduardo, cancelaste mi cirugía de cataratas para pagar una fiesta. Me dejaste que vendiera las joyas de mi esposo para no quedarme ciega. No me has llamado en semanas hasta que supiste del dinero. Eso es diferente. Éramos más pobres entonces. Teníamos nuestras propias presiones económicas, pero gastaste $162,000 en una sola noche. Esa era una inversión en nuestro futuro. Su voz se alzó. Y funcionó. Hicimos contactos importantes, conseguimos nuevos clientes. Todo lo que hemos logrado desde entonces es gracias a esa inversión. ¿Y qué hay de invertir en la salud de tu madre? Se quedó callado, mirando hacia otro lado. Al día siguiente, Daphne vino sola. Su estrategia era diferente a la de Eduardo, más sutil pero igualmente manipulativa. Teresa, sé que esto debe ser muy abrumador para ti, comenzó mientras tomábamos té en mi cocina. $80 millones es mucho dinero para cualquier persona. Estoy manejándolo bien, gracias. Oh, estoy segura de que sí, pero quería hablar contigo de algo importante. Pausó dramáticamente. Eduardo no quería que te dijera esto, pero hemos estado teniendo algunos problemas financieros. Interesante. Ahora venía la verdadera razón de su visita. Su negocio no ha estado yendo tan bien como esperábamos. Los contactos que hicimos en el aniversario de mis padres fueron útiles, pero no han resultado en el éxito que anticipamos. Lamento escuchar eso. Teresa, hemos estado considerando la bancarrota. Debemos casi $200,000 en préstamos comerciales. Eduardo está desesperado, pero es demasiado orgulloso para pedirte ayuda directamente. $200,000. Una cifra que ahora era insignificante para mí, pero que representaba sus verdaderas intenciones. ¿Cuánto tiempo llevan con problemas financieros? Aproximadamente 1 año, desde antes de que heredaras el dinero. Entiendo. ¿Y por qué no me pidieron ayuda entonces? Daphne se retorció incómoda en su silla. Bueno, honestamente, no pensamos que tuvieras los recursos. Sabíamos que vivías con una pensión modesta. Pero tuve los recursos para tu fiesta de aniversario. Eso fue diferente. Eduardo pensó que tenías algo de dinero ahorrado. Tenía $17,000 ahorrados para emergencias médicas. Eduardo los usó para impresionar a tus padres. Daphne se ruborizó ligeramente. Teresa, entiendo por qué podrías sentirte molesta por eso, pero necesitas entender la situación completa. Eduardo estaba tratando de construir un futuro para nosotros, para nuestra futura familia. ¿Su futura familia no me incluía? Por supuesto que sí, pero, bueno, tú ya estás establecida. Tienes tu casa, tu pensión. Nosotros estábamos empezando. La lógica retorcida era fascinante. Según Daphne, yo ya estaba establecida con mi pequeña pensión y mi casita modesta, mientras que ellos, con sus trabajos bien pagados y su estilo de vida lujoso, eran los que necesitaban ayuda financiera. Daphne, ¿qué es exactamente lo que quieres de mí? Sus ojos se iluminaron, pensando que finalmente había llegado al punto que esperaba. Bueno, con tu nueva situación podrías ayudarnos fácilmente. $200,000 no es nada para alguien con 80 millones. Y si nos mudáramos contigo a una casa más grande, podríamos ayudarte a administrar tu dinero mientras reconstruimos nuestro negocio. ¿Administrar mi dinero? Sí. Eduardo tiene mucha experiencia en finanzas. Podría asegurarse de que tus inversiones estén bien manejadas. La misma persona que había llevado su propio negocio a la bancarrota ahora quería administrar mis $80 millones. Necesito pensarlo, le dije. Por supuesto, pero Teresa, por favor no tardes mucho. Los acreedores están presionando
y realmente necesitamos una respuesta pronto. Después de que se fue, me senté en mi jardín, mirando las flores que había plantado durante mis 3 años de soledad. Todo estaba claro ahora. Eduardo y Daphne no habían venido por amor o preocupación genuina. Habían venido porque necesitaban dinero, y yo, finalmente, lo tenía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? El sábado por la mañana, Eduardo llegó con 2 maletas en el maletero de su auto. No había llamado antes, no había preguntado si era un buen momento. Simplemente asumió que era bienvenido. Mamá, Daphne y yo hemos decidido mudarnos aquí temporalmente mientras buscamos la casa perfecta para todos, anunció mientras entraba por mi puerta principal como si fuera su propia casa. Daphne apareció detrás de él con su propia maleta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Teresa, sabíamos que estarías de acuerdo. Después de nuestra conversación ayer, quedó claro que necesitas compañía. No habíamos tenido ninguna conversación el día anterior. De hecho, no había hablado con ninguno de ellos desde la visita de Daphne 3 días atrás. Eduardo, no recuerdo haberte dicho que podías mudarte aquí. Mamá, no seas tonta. Por supuesto que podemos quedarnos aquí. Somos familia. Familia. Esa palabra que había estado ausente durante años y que ahora aparecía en cada conversación desde que supieron del dinero. Eduardo comenzó a llevar las maletas hacia mi habitación de huéspedes sin esperar permiso. Daphne se dirigió a la cocina y comenzó a reorganizar mis gabinetes como si ya fuera suya. Teresa, vamos a necesitar hacer algunos cambios aquí, dijo mientras movía mis platos. Esta cocina es demasiado pequeña para 3 adultos, y definitivamente necesitamos un espacio de oficina para que Eduardo pueda manejar tus finanzas. Me quedé parada en mi propia sala, viendo cómo estos 2 extraños tomaban control de mi hogar. Era exactamente como la noche en que cancelaron mi cirugía. Nadie me había preguntado mi opinión. Simplemente habían decidido lo que era mejor para ellos. Eduardo, ven aquí, por favor. Un segundo, mamá. Estoy organizando nuestras cosas. Eduardo, ven aquí ahora. Algo en mi tono debe haberle advertido que estaba seria, porque dejó lo que estaba haciendo y vino a la sala. Necesitamos hablar. Claro, mamá. De hecho, tengo muchas ideas sobre cómo podemos invertir tu dinero. He estado investigando algunas oportunidades excelentes. Eduardo, quiero que te sientes y me escuches muy cuidadosamente. Él se sentó en el sofá, con esa expresión de paciencia forzada que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. Durante 3 años, después de que cancelaste mi cirugía, viví prácticamente sola. No me llamabas, no me visitabas excepto por obligación. Me tratabas como una carga embarazosa. Mamá, eso no es cierto. No me interrumpas. Vendí las joyas de tu padre para pagar una cirugía que tú podrías haber cubierto fácilmente, pero preferiste gastar 10 veces esa cantidad en impresionar a los padres de Daphne. Eso fue una decisión de negocios. Eduardo, durante 3 años fui invisible para ti. Y ahora, 5 minutos después de enterarte de mi herencia, apareces en mi puerta con maletas, asumiendo que puedes mudarte a mi casa y administrar mi dinero. Daphne apareció desde la cocina, claramente había estado escuchando. Teresa, creo que estás siendo un poco dramática. Eduardo siempre ha estado preocupado por ti. ¿Dramática? Me volteé hacia ella. Daphne, la última vez que vine a tu casa para Navidad, tu madre sugirió que las invitaciones deberían espaciarse, porque yo no encajaba con su círculo social. Ahora quieres mudarte a mi casa. Eso fue hace años, Teresa. Las cosas han cambiado. Sí, han cambiado. Ahora tengo $80 millones. Eduardo se levantó del sofá, claramente frustrado. Mamá, ¿de qué se trata todo esto? ¿Vas a castigarnos para siempre por algunos malentendidos del pasado? No son malentendidos, Eduardo. Fueron decisiones deliberadas. Me abandonaste cuando me necesitabas. Y ahora quieres que te rescate cuando tú me necesitas. Soy tu hijo. Su voz se alzó. Tengo derechos. Esa herencia debería beneficiar a toda la familia. ¿Qué familia, Eduardo? ¿La familia que me dejó pagar mi cirugía con las joyas de mi esposo muerto? ¿La familia que me invitaba a cenar solo por obligación?
Daphne intervino con voz temblorosa. Teresa, sé que cometimos errores, pero todos los cometemos. Somos familia y las familias se perdonan. Tienes razón, Daphne. Las familias sí se perdonan. Pero ustedes nunca fueron mi familia, fueron mis huéspedes ocasionales. Eduardo se puso rojo. No puedes estar hablando en serio, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Me reí, pero no había humor en mi risa. Eduardo, dime específicamente qué has hecho por mí en los últimos 3 años. Se quedó callado, buscando una respuesta. Te diré lo que has hecho. Has aparecido en mi cumpleaños con una tarjeta de $5 del supermercado. Has venido a Navidad por 2 horas antes de irte a celebrar con la familia real de Daphne. Y me has usado como depósito gratuito para las cosas que no cabían en tu casa. Mamá, esto es ridículo. No, Eduardo. Lo ridículo es que pienses que puedes aparecer aquí con maletas y asumir que puedes vivir de mi dinero después de años de tratarme como basura. Daphne comenzó a llorar. Teresa, por favor, estamos desesperados. Eduardo perdió su trabajo la semana pasada. No tenemos a dónde ir. Interesante, ahora Eduardo había perdido su trabajo, además de tener el negocio en bancarrota. La situación era peor de lo que habían admitido inicialmente. ¿Por qué no van con los padres de Daphne? Según recuerdo, tienen una casa muy grande y mucho dinero. Ya les preguntamos, murmuró Daphne. Dijeron que no era apropiado. Por supuesto que dijeron eso. Los padres ricos de Daphne no querían cargar con un yerno desempleado y en bancarrota, pero esperaban que yo, la vieja pensionada, lo hiciera. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Quiero que se vayan. ¿Qué? Eduardo parecía genuinamente sorprendido. Quiero que tomen sus maletas y se vayan de mi casa. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Eduardo se acercó a mí, su expresión cambiando de sorpresa a algo más oscuro. Mamá, si haces esto, si nos echas cuando más te necesitamos, nunca te lo voy a perdonar. Eduardo, yo nunca te voy a perdonar por cancelar mi cirugía. Estamos empatados. Esa cirugía no te iba a matar, pero me hubiera dejado ciega, y preferiste impresionar a extraños antes que salvar la vista de tu madre. Daphne se acercó, agarrando mi brazo. Teresa, por favor, si no nos ayudas, vamos a perder todo. Daphne, dije suavemente pero firmemente, yo perdí todo hace 3 años. Perdí a mi hijo, perdí mi lugar en esta familia, perdí las joyas de mi esposo. Sobreviví. Ustedes también sobrevivirán. Eduardo fue a buscar las maletas, murmurando insultos entre dientes. Daphne lo siguió, llorando dramáticamente. Mientras cargaban sus cosas en el auto, Eduardo se volteó hacia mí una última vez. Mamá, esta decisión te va a perseguir por el resto de tu vida. Cuando estés vieja y sola, recordarás este momento. Eduardo, respondí calmadamente, ya estoy vieja y ya estuve sola. Durante 3 años, después de que me abandonaras. Fue la época más pacífica de mi vida. Se subieron al auto y se fueron, con las llantas chirriando contra el pavimento. Cerré la puerta y me quedé parada en mi sala silenciosa. Por primera vez en semanas, podía respirar tranquilamente. Al día siguiente, empaqué una maleta pequeña y manejé hasta la costa. Con una fracción de mi herencia, compré una cabaña frente al mar en un pueblo pequeño donde nadie me conocía. El resto del dinero lo doné a un fondo para ayudar a personas mayores con gastos médicos, especialmente cirugías de cataratas. Eduardo nunca volvió a llamar. Escuché por terceros que tuvo que declararse en bancarrota y que Daphne lo dejó poco después. Los padres de ella le consiguieron trabajo en otra ciudad, y él se mudó solo, llevando únicamente su orgullo herido. Yo, por primera vez en décadas, desperté cada mañana al sonido de las olas, sin teléfono sonando, sin demandas, sin culpa. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mis días, y lo más importante, tenía paz. Algunas tardes, mientras pintaba en mi nuevo estudio con vista al océano, pensaba en Eduardo. No con amargura, sino con una tristeza tranquila.
Él había tenido la oportunidad de tener una madre que lo amaba incondicionalmente y la había cambiado por dinero que nunca recibió. Yo había tenido la oportunidad de comprar su amor con 80 millones de dólares. En su lugar, compré mi libertad, y no me arrepiento de esa decisión ni un solo día.